Hay historias que el sistema quiso silenciar, bandas que encendieron el fuego, pero que fueron enterradas bajo el peso de la industria. En este canal las sacamos del olvido. Aquí no hay modas, no hay filtros, no hay miedo. Exploramos lo que nadie te cuenta, lo que no suena en la radio, lo que incomoda, lo que ruge, lo que quema. Esto es Raíces del Metal IA, y acá el fuego no se apaga jamás. Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración sonora. Hoy, nos metemos de lleno en la historia de una banda que fue algo realmente inesperado en Detroit. Hablamos de Rare Earth. Exacto. Una historia fascinante, de verdad. Imagínate, una banda de rock, todos músicos blancos, y de repente triunfan en Motown Records. En Motown, el epicentro del sol de la música afroamericana a finales de los 60. Era, algo que nadie se esperaba. Totalmente inaudito para la época. Rompieron esquemas. Y esa es nuestra misión hoy. Vamos a desentrañar un poco cómo Rare Earth logró cruzar esas barreras raciales, cómo crearon esos himnos que todavía suenan. Y también, ¿por qué esa llama, ese éxito tan grande, parece que se apagó relativamente rápido, ¿no? Sí, hay mucho que desempacar ahí. Ok, empecemos por el principio. ¿Cómo surgieron? No siempre se llamaron Rare Earth. Empezaron como The Soundliners, una banda de R&B bastante conocida en el circuito local de Detroit. Eran buenos, tenían su público. Tocaban mucho en vivo, ¿cierto? Ganaron fama por eso. Muchísimo. Eran conocidos por sus shows súper potentes, con mucha energía, y les encantaba improvisar, hacer jams largas. Eso era parte de su sello ya desde entonces. Y estamos hablando de finales de los 60, plena era psicodélica. Exacto. Entonces, como por el 68, sintieron que el nombre de Soundliners ya no encajaba tanto con la onda del momento. Buscaban algo más, más cool, más psicodélico. Y ahí apareció Rare Earth. Un nombre curioso, por cierto. Sí, un nombre que pegaba más con la época. Y siguieron tocando, ganando reputación en Detroit, y esa energía, esa fama local, eventualmente llegó a oídos de alguien muy importante. Berry Gordy, el jefe de Motown. Ni más ni menos. Gordy temía una visión de expandir Motown más allá del soul y el R&B. Quería entrarle al mercado del rock. Ya había intentado fichar artistas blancos antes, pero como que no había funcionado del todo, ¿verdad? No había tenido mucho éxito en eso. Pero con Rare Earth vio algo diferente, vio potencial, y tomó una decisión. Bastante radical para Motown. ¿Qué hizo? Pues en lugar de meterlos en el sello principal de Motown o en alguno de los subsellos existentes, creó una etiqueta nueva. Un subsello discográfico específicamente para ellos. ¿En serio? ¿Con el nombre de la banda? Tal cual. Lo llamó Rare Earth Records. Un gesto de confianza enorme, sin precedentes en la historia de Motown. Básicamente les dijo, creo tanto en ustedes que les doy su propio sello. ¡Wow! Eso es apostar fuerte. Y así, en 1969, se convirtieron en la primera banda de rock blanca exitosa de Motown. La primera y, por mucho tiempo, la más exitosa de esa movida de Gordy hacia el rock. Y el éxito no tardó en llegar, ¿o sí? Su primer álbum para Motown, Get Ready. Get Ready, 1969. Ese álbum es clave, y sobre todo por la canción que le da título, una versión de un tema de Smokey Robinson and the Miracles. Pero no una versión cualquiera. Para nada. Hicieron una versión de 21 minutos, una locura para los estándares de la radio y de Motown. Ocupaba toda una cara del LP. ¿21 minutos? ¿Y qué pasó con eso? ¿Lo tocaron en la radio? Al principio, no mucho. El álbum salió, tuvo ventas modestas, Motown sacó una versión editada como single, pero tampoco pasó gran cosa inicialmente. ¿Y entonces? ¿Cómo explotó? Aquí viene lo interesante. Meses después, resulta que un DJ de una radio afroamericana, allá en Washington, D.C., decidió casi por capricho poner la versión larga, los 21 minutos completos. ¿Así nomás? Al aire. Larga y en la radio negra. Exactamente. Eso le dio el impulso. Motown, viendo la reacción, volvió a lanzar la versión editada del single. Y esta vez, sí. ¿Explotó? Explotó. Se fue para arriba en las listas.
Llegó al número 4 del Billboard Hot 100 en 1970. Vendió más de 1 millón de copias. Fue un hitazo. Y consolidó a Rare Earth. Ya no eran solo la banda blanca de Motown, eran estrellas. Totalmente. Y demostraron que no eran flor de un día. Siguieron con más éxitos. Hicieron más covers de Motown, ¿cierto? Como de The Temptations. Sí, hicieron una versión muy buena de I Know I'm Losing You, de los Temptations. También fue un gran éxito, número 7 en Billboard en 1970. Supieron darle ese toque rockero, esa energía suya, a los clásicos de Motown. Y conectaron con el público, tanto blanco como afroamericano. Eso era parte de lo especial. Sin duda. Pero no solo vivían de covers, también tuvieron sus propios himnos. Ah, claro. I Just Want to Celebrate. Esa es quizás su canción más famosa hoy en día. Probablemente sí. Número 7 también, en 1971. Y es curioso, porque parece que la grabaron casi por accidente al final de una sesión de grabación. Como que no le daban mucha importancia al principio. Y se convirtió en un himno generacional, ¿no? Ese riff de guitarra. Inconfundible. Y la letra, ese deseo de celebrar la vida, pegó muy fuerte. En apenas 2 años, metieron 5 singles en el top 20. Era un ascenso meteórico. Y las giras debieron ser una locura en esa época. Absolutamente. Eran conocidos por ser una banda de directo demoledora. Las jams seguían ahí, se extendían en vivo. De hecho, sacaron un álbum en vivo, Rare Earth in Concert, en 1971, que capturaba muy bien esa energía. Doble platino, creo. Estaban en la cresta de la ola del rock de principios de los 70s. Sexo, drogas y rock and roll, ¿no? Pues sí, todo indica que vivieron esa vida intensamente. Estaban en todas partes, festivales masivos, giras constantes. Pero como suele pasar, las cosas empezaron a complicarse. ¿Qué pasó? Bueno, hubo varios factores. Un punto de inflexión fue en 1972, cuando Motown decidió trasladar su sede central de Detroit a Los Ángeles. Ah, el gran éxodo de Motown a la costa oeste. Exacto. Y la banda, pues, siguió a la discográfica. Se mudaron a Los Ángeles. Pero no todos. Alguien se quedó. Sí, el bajista original John Persh decidió no mudarse, se quedó en Detroit. Y esa fue la primera baja importante, digamos. Y ahí empezaron a surgir más fricciones con Motown ya en el A. ¿Fricciones de qué tipo? ¿Musicales? ¿De negocios? Un poco de todo. Parece que Motown, a pesar del éxito, nunca supo muy bien cómo manejar o cómo promocionar a Red Earth. Eran diferentes. Claro, no encajaban perfectamente en el molde Motown de soul y R&B, pero tampoco eran una banda de rock estándar para las radios de rock más duro. Estaban en medio. Justo ahí, esa ambigüedad estilística y racial siempre fue un desafío para el marketing de Motown. Eran demasiado rock para el público fiel de Motown, demasiado R&B o soul para las emisoras de Rock FM que estaban creciendo. ¿Y eso cómo afectó a la música que hacían? Intentaron definirse más. Sí, y ahí vinieron problemas serios. La banda empezó a componer más material propio, orientándose quizá un poco más hacia el rock. Presentaron un álbum llamado Willie Remembers en 1972. ¿Y qué pasó con él? Pues a Motown no le gustó la dirección. Lo consideraron, según se dice, demasiado blanco, demasiado rockero, y básicamente le negaron el apoyo promocional. No lo empujaron. ¿Qué duró para la banda? ¿Después de tanto éxito? Un golpe muy fuerte. Sentían que no los entendían o no querían apoyar su evolución artística. ¿Intentaron volver a una fórmula más conocida después de eso? Sí, volvieron a trabajar con Norman Whitfield, el legendario productor de Motown, que había trabajado con los Temptations y que ya había producido Ma para ellos en 1973. Ma es un álbum muy respetado por la crítica, ¿no? Con canciones largas, mucho funk. Sí, musicalmente es considerado uno de sus mejores trabajos. Muy bueno, muy potente. Pero Motown tampoco lo apoyó como debía. No veían un single claro o un hit de radio al estilo de los anteriores. O sea que la relación con la discográfica ya estaba muy tensa. Muy desgastada. Y a eso se sumaron los problemas internos en la banda que empezaron a crecer. ¿Conflictos entre ellas? Sí, ya se habían ido otros miembros clave, además de Persh. El guitarrista Rod Richards y el teclista Kenny James también dejaron la banda por esas fechas. ¿Y por qué? ¿Diferencias musicales, personales? Probablemente una mezcla. Se habla mucho del típico síndrome del cantante principal, aunque en este caso el cantante era también el baterista, Peter Rivera. Peter Rivera,
Una figura central, voz potente, gran baterista. Sin duda. Pero parece que su personalidad fuerte chocaba a veces con el resto, especialmente con Gil Bridges, el saxofonista y flautista, otro miembro fundador. Había tensiones sobre el liderazgo, la dirección musical. Y súmale la presión de las giras constantes, el estilo de vida. Claro, los excesos que a menudo vienen con el estrellato del rock en esa época. Todo eso va minando las relaciones, la creatividad. Y la cosa terminó por romperse. Sí, en julio de 1974, la formación clásica, o lo que quedaba de ella, se partió definitivamente. Peter Rivera y el bajista que había reemplazado a Persh, Mike Urso, se fueron. Formaron otra banda. Sí, formaron un grupo llamado HUB, Hughes Urso Bridges. Era Hughes Urso Bolt. Pero bueno, la cuestión es que Rare Earth, como se conocía, se desintegró. Y hubo problemas con el nombre. Sí. Empezaron las disputas legales por quién tenía derecho a usar el nombre Rare Earth, algo bastante común cuando las bandas se separan así. Y tristemente, la historia de algunos ex miembros después no fue muy feliz. No, lamentablemente. Mark Olson, que fue tecladista, Eddie Guzman, el percusionista, y también John Persh, el bajista original. Todos fallecieron años después, algunos en circunstancias bastante trágicas o difíciles. La vida después de la fama no fue fácil para todos. Mientras tanto, ¿qué pasó con el nombre Rare Earth? ¿Alguien continuó? Sí, Gil Bridges, el saxofonista, que era uno de los miembros fundadores originales, decidió reorganizar la banda con nuevos músicos. Él se quedó con los derechos del nombre, parece. ¿Y lograron recuperar el éxito? La verdad es que no. Nunca volvieron a tener el impacto masivo de la primera época. Siguieron grabando, haciendo giras, pero ya a otra escala. Tuvieron un pequeño hit más tarde, ¿no? Algo con sonido disco. Sí, en 1978. Tuvieron un éxito menor con Warm Ride. Llegó al top 40. Era un sonido muy diferente, adaptado a la era disco. Pero fue algo puntual. Y después de eso fueron quedando más como una banda de nostalgia, ¿no? Tocando los éxitos antiguos. Exacto. Relegados al circuito de festivales de verano, casinos, tocando Get Ready, I Just Want to Celebrate, para la gente que los recordaba de los 70. Un declive bastante rápido, si piensas en lo alto que llegaron a estar. Es una historia con muchas subidas y bajadas. Entonces, haciendo un balance, ¿cuál dirías que es el legado de Rare Earth? Yo creo que, a pesar de todo, dejaron una marca importante. Fueron pioneros, realmente. ¿En qué sentido? Bueno, primero, en esa fusión de rock, soul y funk, crearon un sonido bastante único en su momento. Y segundo, y quizás más importante, en romper barreras raciales en la música popular estadounidense. La banda blanca que triunfó en Motown. Exacto. Abrieron una puerta, demostraron que era posible. Tuvieron una influencia clara en lo que luego se llamó Blue Eyed Soul y en bandas de funk rock posteriores. Y nos dejaron esos himnos, ¿no? Canciones como I Just Want to Celebrate o su versión de Get Ready siguen sonando, siguen siendo reconocibles. Totalmente. Son canciones atemporales que han trascendido su época. Y hay que reconocer la tenacidad de Gil Bridges, que mantuvo la banda activa de alguna forma durante décadas, hasta su fallecimiento reciente. ¿Recibieron algún reconocimiento más tarde? ¿Algún salón de la fama? Sí, creo que entraron al Salón de la Fama de la Música de Michigan. Un reconocimiento, digamos, más local, pero merecido. Entonces, para resumir, Rare Earth fue como una anomalía brillante. Esa mezcla explosiva de rock y soul que conquistó Motown contra todo pronóstico. Sí, pero su historia es también como una advertencia, ¿no? Sobre las presiones de la industria, cómo los conflictos internos pueden destruir a una banda, cómo el éxito puede ser efímero y difícil de manejar. Una combinación muy particular de talento, de estar en el lugar correcto en el momento correcto, pero también de quizás mala gestión o mala suerte en momentos clave. Un cruce único de factores. Dejaron música increíble, pero quizás la historia completa, con todos sus matices, no es tan conocida como debería. Y eso nos deja pensando, ¿no? Nos lleva a una última reflexión. Sí queda la pregunta abierta. La historia del rock, la historia de la música popular, ¿le ha hecho justicia a Rare Earth? ¿O quedaron un poco olvidados, relegados injustamente a un segundo plano después de su momento de gloria? Una pregunta interesante para seguir reflexionando. Su música, sin duda, sigue aquí. Una banda blanca en el corazón de Motown. Éxitos que mezclaron rock, soul y funk en una sola llama.
pero la industria nunca supo cómo manejarlos y los dejó caer. Rare Earth, cuando romper las reglas te convierte en leyenda y en objetivo.